Iniciará la siempre esperada puja del salario mínimo que se da terminando el año y que toma cierto tinte de tensión en el debate entre empresarios, centrales obreras y el gobierno. Sin embargo, se espera que este año el aumento sea moderado, o al menos así lo ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Qué ha dicho que se espera? Que sea de una sola cifra y que sea superior a la inflación, que en octubre se situó en 5,4%. Así las cosas, el punto de partida podría ser del 6,2% aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentaría unos 80.600 pesos, es decir, que el salario mínimo se situaría en 1.380.600 pesos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es lo correcto? Esto es lo que opinan algunos expertos desde el punto de vista laboral. Las centrales obreras han manifestado que el incremento debería rondar el 15% y la inflación en Colombia en la actualidad ronda el 5,1 al 5,4%. Por lo tanto, muy probablemente el incremento del salario mínimo puede estar por el orden de un 7%, de acuerdo con el histórico, el incremento anual. De ser mayor el incremento a este porcentaje, y adicional a lo que se está previendo en la reforma laboral, pues obviamente el impacto puede rondar por un 34% de los costos de la nómina para los empresarios. Definitivamente no podría ser inferior a la inflación porque el poder adquisitivo de las personas se disminuiría y esto igualmente afectaría la economía. La inflación en los últimos años ha sido muy alta, lo que ha hecho que el dinero rinda menos. Por eso, un ajuste que compense esa pérdida de poder adquisitivo y que, idealmente, mejore un poco las condiciones actuales sería crucial y fundamental. Un porcentaje razonable, estaríamos hablando entre el 12 y el 15%. Eso permitiría que al menos la mayoría de las familias colombianas no se sientan tan ahogadas con cada compra que hacen. Y es que recordemos que de los 22 millones de trabajadores que hay en Colombia, 3 millones ganan un salario mínimo y más de 10 millones menos de eso. Y esto, según el DANES, significaría que estarían por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el punto de vista del consumo, ¿qué sería lo ideal teniendo en cuenta el momento económico en el que está el país? Esto nos dijeron. El salario mínimo es un tema muy complicado de entender, porque es el mínimo valor que le debe pagar un empleador a un empleado por una labor que hace. Pero eso no es el mínimo ingreso que necesita una persona, ni mucho menos el mínimo ingreso que necesita una familia. En ese mismo sentido, un ingreso en Bogotá es totalmente distinto a un ingreso en Paysandú o Casanare. La capacidad de compra de cada uno de estos dineros son completamente distintas en cada región. Entonces, definir el salario mínimo siempre se sale del debate del tema del gasto de los hogares y termina siendo un referente técnico de cuánto deberían subir los salarios en el mercado. Pero el monto del salario mínimo es un valor que no expresa de ninguna manera cuánto es el mínimo ingreso que necesitan los hogares para vivir. Siempre es bueno escuchar otras voces que no necesariamente participan en este debate. Como sea, ya podemos ver más o menos qué va a pasar con el salario mínimo, que no superaría los 100.000 pesos, con lo que se busca también no afectar el empleo. En Red Más Noticias le contamos los datos que a usted le interesan porque su bolsillo nos importa.